Eh, la verdad que el hecho de estar facilitando yo esa reunión y sabiendo que no iba a haber preguntas, me dio la posibilidad de concentrarme mucho en lo que decía el general y se fueron uniendo como punticos en mi cabeza en la medida que él hablaba. Y ayer hicimos una reunión con un grupo de Gonzagas sobre el mismo tema y surgieron, les dije, voy a compartirles mis notas y las notas, lo que me llamó la atención de lo que dijo el general. La primera cosa que me llamó la atención, el famoso mensaje universal de la iglesia y de la compañía, que es reconciliación entre las personas. Y también habló de reconciliación con el medio ambiente y unir todo eso en mi cabeza, en mi creencia hoy, como decía Ramiro. Para mí eso de hacer reconciliación con el medio ambiente, con las personas, es reconciliación con la creación de Dios. Y para mí eso es Dios, todo, el universo entero, las personas, la naturaleza, el medio ambiente. Y pasando por la justicia social. Esas tres ideas unidas me impactaron muchísimo. Tal vez la primera idea que me impactó. Hubo una cosa que me pareció interesantísima y medio cómica, y les voy a contar porque cuando él habló de la mínima compañía de Jesús y él quería referirse a la profunda humildad de su posición personal como general con la cabeza, a mí no dejó de pasarme por la cabeza una anécdota que tenemos con mi esposa cuando hablamos de que yo soy la cabeza de la familia y mi esposa dice, y yo soy el cuello, y el cuello mueve la cabeza para donde se le da la gana. Y entonces, cuando él habló del cuello, me acordé de ese chistecito que tenemos de que sí, nosotros pensamos que somos la cabeza, pero la verdad son nuestras esposas las que mueven la cabeza para donde quieren, al final de cuentas. Pero después, fuera del humor, me pasó por la cabeza de que sí, la compañía y el general de alguna manera han sido ese cuello que mueve a la iglesia y que ha movido a la iglesia desde tiempos de San Ignacio, desde cuando se ofreció ser la caballería ligera del papado, desde cuando San Ignacio eran los asesores de las cortes, es decir, eran los que hacían mover a la iglesia y pienso que me dio mucho gusto unir ese chiste con esa realidad de que probablemente sí, la compañía tiene una misión de mover a la iglesia hacia cuestiones un poquito más rápidos. Eh, Me impactó el término de la compañía colaboradora de, y no lo que nosotros habíamos oído hablar siempre de los colaboradores de la compañía. Una posición que 50 años atrás no la oíamos nunca, pero que hoy a mí me impresionó el que él hablara de la compañía colaboradora de, es decir, igual a igual nivel que otras obras. No es ayudarle al padre Ferro en Cartagena, es la compañía ayudándole probablemente a muchos laicos y a muchos comprometidos que quieren arreglar la situación social de Cartagena o lo que tiene Alfredo Ferro. Me, me impactó otra palabrita, el desapego. Y yo les comentaba ayer que ahora que nos estuvimos prácticamente mudando para España, uno dice, tiene que desapegarse de muchas cosas y de muchos, de los libros y de las cosas. Y al hablar que la compañía parte, y nosotros lo vivimos cuando hablamos del voto de pobreza, el desapego de las cosas, de las personas, de los lugares, uno se lo trasladaban de un lado a otro y uno se llevaba apenas los libritos, que era un desapego de alguna manera, era algo apegado, y la ropita, y el resto usted no podía. Eso es algo interesante y me hace pensar el desapego en este momento de la vida nuestra que ya está a punto de terminarse y que no nos podemos llevar nada, absolutamente nada. Nos entierran con lo que tenemos puesto y eso. Pero eso me impactó, la palabra desapego.
el colaborar entre nosotros y los otros. Y ahí fue lo que decía Silvio y lo que decía Jorge Luis, ahí fue donde yo dije, wow, colaborar con quienes no comparten la misma fe, lo que hablaban ahorita, con gente diferente y fuera de la iglesia no hay salvación, nos decían hace 50 años, 60 años. Y hoy encontramos con que el general de los jesuitas, que tiene algo para decirle a la iglesia, nos dice, no, sí, aunque usted viva de profesiones y vocaciones distintas, cada uno en lo que ha hecho en la vida, inclusive de otras religiones y ateos y agnósticos, son colaboradores, ni siquiera de la compañía, no, la compañía colaborando con ateos, con agnósticos. Otra nota que me impactó muchísimo de la presentación del general fue ver, ustedes saben que a mí me encantan los procesos de dinámicas de grupos y eso fue mi carrera en la compañía y siguió toda mi vida profesionalmente, pero quedé fascinado del sistema de consulta de la compañía que antes uno sabía que era fuerte. Ahora lo han tecnificado, lo han hecho a nivel mundial, esos 5 años de consulta para las prioridades, pero lo más interesante, volviendo al tema del cuello que mueve la cabeza, es que ahora la iglesia lo acabó de hacer con el tal sínodo. El sínodo sinodal que participaron las bases, las parroquias, todo esto, para mí eso es más claro, no canta un gallo, es decir, es la compañía moviendo a la iglesia en la dirección que debe ser, de escuchar, de escuchar a la gente. Otro impacto que me causó la presentación del general fue cómo salieron de los esquemas de provincias de Colombia y de la región y las dos provincias y la separación. Nada, ahora es una reorganización geográfica y cultural súper amplia, teologados comunes de distintos países. Y uno dice lo difícil que es para los países pensar con los vecinos y lo fácil que la compañía de repente dice, como decía Ramiro, actualizarse con los tiempos, con los signos de los tiempos, y es que trabajemos en conjunto, porque no somos tantos, podemos enriquecernos unos a otros, y no importa si es argentino, o venezolano, o brasilero, lo que sea, estudiamos teología juntos y así por el estilo. El tema de las prioridades actuales y que cambian, y como decían ahora, que han cambiado con los últimos tiempos, eso me impacta mucho. La naturaleza cambiante de la compañía, que tengo que decirlo, aunque lenta muchas veces, eh, siempre iba o va a la vanguardia de la mucho más lenta Iglesia Católica. Y yo creo que a mí por lo menos me tocó una época donde nosotros en el noviciado y en el juniorado y en filosofía estábamos haciendo cosas que los que iban un poquito más adelante, como Gabriel Díaz o todos los que iban 2 o 3 años, no habían hecho. Y yo me encuentro, por ejemplo, a veces con Alfredo Cortés aquí ahora en Alicante y comentamos y decimos, oiga, pero vivimos dos compañías de Jesús diferentísimas, con intervalos de 3 y 4 años, porque qué sé yo, que el maestro de novicios era uno, que el otro era otro, que a unos les tocó ir a la Javeriana, a otros les tocó todavía en las eclesiásticas. Es decir, el cambio tan bárbaro que tiene la iglesia y la compañía. Me quedó una contradicción que alguien la mencionó, de si solamente se puede hacer a través de los ejercicios. Creo que se aclaró al final, después, que no, el camino a Dios no es solamente a través de los ejercicios. Probablemente para los jesuitas es, pero para el resto no necesita. La prioridad de caminar con los excluidos, me gustó el tema de los migrantes, de los marginados. Hubo muchas preguntas que le hicimos en los que hicieron preguntas al general sobre los diversos, sobre los gays, o sobre los trans, o sobre toda esta comunidad LGBTI. No respondió. Hubo preguntas de si podía entrar un jesuita, podías un gay ser jesuita, o mantenerse un gay siendo jesuita. Y esas son preguntas que para mí quedaron un poquito en el aire. El tema del cuidado de la casa común, sí. El apostolado intelectual, me encantó oírlo. En síntesis, para mí, realmente, en este último cuarto de mi vida actual, pues tengo más de 75 años, asomarme a la institución que me marcó
una huella positiva, profunda y decisiva durante mis 20 y 30 años. Es decir, yo entré digamos, de 15 a los Gonzagas y salí a los 30 de la compañía, de los 15 a los 29 años. Encontrarme que esa savia del árbol que llevo ha seguido enriqueciéndose. Esa savia es la compañía, se ha seguido enriqueciendo y se ha transformado y sigue transformando vidas e instituciones. Me llena de un orgullo tremendo y de una gratitud máxima por haber vivido, tal vez sin saberlo, de muchas y diferentes formas dentro de la compañía y después, en lo que continúa en mi vida de los 30 a ahorita casi los 80 que tengo, y sentirme que tengo una gratitud tremenda porque me di cuenta que eso que llevo es parte de ese carisma y a pesar de no sentirme practicante católico, por muchas razones, a pesar de haber abandonado la creencia en el dualismo de la materia y el espíritu y creer ahora solo en la energía del universo, que para mí es Dios, a pesar de no estar de acuerdo con posiciones actuales de la Iglesia con respecto a muchos temas, eh, pero sí admirador del actual pontífice. Yo diría que el Padre General trajo de nuevo a mi corazón una compañía nueva de Jesús, brillante, humilde, humana, luchadora, responsable del legado del gran inspirador de Ignacio Loyola. Yo le daría gracias al Padre General por esto. Gracias. Darío, para confirmar Rigoberto, lo que acabas de decir, ¿te acuerdas que el proceso de la compañía de reflexión fue 5 años atrás? El proceso sinodal fue muy reciente y él claro. mencionó que habían consultado con el Papa si él estaba de acuerdo con ese proceso. ¿De dónde sacó la idea el Papa quizás? O la bendición para mover la cabeza y hacer precisamente en la iglesia lo mismo. Y mira, gracias por esa anotación, Reinaldo. Ayer en la reunión con los Gonzagas, Ferdi Mendoza nos decía, y para mí fue absolutamente nuevo, que las dos personas que organizaron el sínodo, el secretario general del sínodo, fue un cardenal jesuita y el Ujú. segundo también un jesuita. Es decir, entre dos jesuitas organizaron todo el sínodo. Más claro en mi teoría de que el cuello mueve la cabeza, pero es solamente un pequeño chiste, pero es clarísimo. Rigoberto, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, pues yo no soy tan avesado como todos ustedes. Yo simplemente fui alumno